Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi pasión por el hogar. Pues aquí estamos en una nueva mañana y hoy tenemos otro de esos días que me gustan muchísimo, que es ir haciendo poco a poco, ¿cómo diría? Sin grandes expectativas, simplemente pues viendo qué necesita la casa. Porque al final, pues una casa nunca está completamente terminada. Siempre habrá algo que ordenar, algo que limpiar, algún rincón al que volver a prestar atención. Me gusta muchísimo esa sensación de abrir la casa por la mañana cuando todavía pues está todo como tranquilo, calmado y parece que tienes todo el día por delante para ir haciendo cosas. Muchas veces no son grandes cambios los que hacen que una casa pues se sienta diferente. Son esos pequeños momentos pues que repetimos casi sin darnos cuenta. Abrir la ventana, recoger algo que está fuera de sitio, prepararte un desayuno, volver a colocar un espacio que vuelva a sentirse acogedor, que sea agradable. Y poco a poco, sin darte cuenta, la casa va tomando otro ritmo. Y después de desayunar y de disfrutar del jardín, pues toca ponerse a lo que me toca hoy en casa. Ya sabéis que limpio por zonas y hoy me toca el recibidor. Pero antes de ponerme con el recibidor voy a hacer la entrada. Me gusta pues eso, empezar desde fuera hacia adentro. Es una zona por la que pasamos muchísimas veces, pero precisamente por eso me gusta que esté bien cuidada. Es lo primero que vemos cuando entramos y también es una de las primeras sensaciones que tenemos al volver a casa. Con el paso de los días, pues hay zonas que necesitan pequeños repasos. En verano, además, hay que estar un poco más pendiente de algunos rincones. Las arañas son de esas cosas que aparecen sin darte cuenta y esta época es su época. Y más si vives en la montaña.
No es una limpieza de esas de empezar y no parar durante horas, sino pues es más bien pues ir devolviendo poco a poco esa sensación de frescura que tiene una casa cuando está atendida. Y creo que una parte importante de mantener un hogar es precisamente esa, no esperar a que todo se acumule, sino de ir acompañando la casa mientras la vida ocurre dentro de ella. Porque muchas veces las tareas de casa son así. Por ejemplo, pues he limpiado los focos. No es algo que se note cuando está hecho, pero que sí que se nota la sensación que dejan. Un cristal limpio, una habitación despejada, una planta cuidada, un rincón que vuelve a verse pues como nos gusta. Son esos pequeños detalles pues los que forman parte del día a día. Still there, the marquees they all read. Appearing nowhere, appearing nowhere, now appearing nowhere. Y a medida pues que voy acabando, ya tengo ganas de acabar. Y esa sensación pues me motiva mucho más cuando ya voy recolocando pues cada cosa en su sitio, que aunque estuviera bien, pero hay que reconocer pues que cuando le quitamos el polvo y lo volvemos a poner pues con más cariño y más cuidado, pues te luce todo mucho más. Y es que mientras voy haciendo pues estas cosas, también pienso en cómo cambia la manera en que vivimos la casa cuando sentimos pues que está cuidada. No porque tenga que estar perfecto, sino porque cuando los espacios pues están
a gusto, también nosotros pues nos sentimos como más cómodos, más relajados, que te invita o te apetece más estar allí. Sun is falling, speed in the black. Nobody driving, we're in the back to the end of the world. Tides will rise, tides will fall. Gravity. Y después de dedicar un rato a la casa, pues llega esa otra parte de mi día, que es la cocina. Hoy tengo a mis hijos a comer y voy a preparar algo que les encanta y os lo recomiendo muchísimo. Hoy preparo pasta cinquebucci con ragú siciliano. Ya es mitad de mañana, pero es una receta pues que tiene que estar a fuego muy flojito un par de horas, pues para que todo vaya cogiendo esos sabores. Ya lo sé, a veces no se dispone de tanto tiempo y a mí me ha pasado y he hecho trampa. Y en vez de poner pues tomate natural, he puesto tomate frito ya comprado. Eso sí, que sea artesanal porque se nota muchísimo. Las medidas que serían pues para hacerlo rápido con tomate frito comprado sería pues cuando ya tenéis sofrita la carne, poner el tomate frito, que serán unos 150 mililitros, y luego medio vaso de agua. Y luego, eso sí, la pasta la tenéis que poner, ya veréis que es más gorda y tiene que estar pues unos 5 minutos pues con todo el sofrito pues para que coja bien el sabor. De verdad que está riquísimo. Y con la zanahoria, ser generosos, se nota muchísimo. De verduras solo lleva apio, zanahoria y cebolla, no lleva nada más. Y tomate, evidentemente. La carne es ternera y cerdo, la misma cantidad de cada una de ellas. Lo que pasa que la de cerdo suelo poner la de butifarra o de salchicha porque ya viene especiada y la verdad es que le da un sabor bastante rico.
La receta original lleva vino. Yo no le pongo vino. Se pondría cuando has acabado de sofreír la carne. Se pone el vino y dejas que se evapore. Y luego pues pones el tomate concentrado, que es una cuchara. Y luego pues pones el tomate natural. Y bajas el fuego y lo dejas pues ahí pues 1 hora y media, 2 horas. Y una vez pues tenemos ya el tomate, lo que hago es incorporar la pasta que ya está hervida, lo integro muy bien, tapo y lo dejo 5 minutos pues para que la pasta vaya absorbiendo todos los sabores. Cortar las verduras, preparar el sofrito, esos aromas pues que empiezan a llenar la casa y la cocina. Para mí también pues es una forma de cuidar el hogar. Porque una casa no solo se construye con lo que ordenamos o limpiamos, también son los momentos que vivimos dentro de ella. Una comida preparada, sentarnos juntos, disfrutar pues de algo hecho en casa, son esas cosas que al final terminan formando parte de nuestros recuerdos. Ya tengo un plato. ¿Tú te pones? Y al final del día vuelvo a pensar en lo mismo, que muchas veces el trabajo de una casa está en cosas que casi nadie ve. En esos pequeños ratos que dedicamos en volver a mirar los espacios, en hacer que nuestro hogar pues siga siendo ese lugar que nos gusta volver. And when you go, I will fall back apart. Find pieces Y como siempre, pues el vídeo va llegando a su fin. Espero que este ratito en mi casa te haya gustado, te haya inspirado y nos vemos en el próximo vídeo.